Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Voy a dividir esta sesión en dos partes. La primera parte es hablar sobre las evidencias que deben de trabajar empezando esta semana, perdón. O sea que vamos a empezar hablando sobre el cronograma de actividades y la segunda parte es hablar de algunos errores de oraciones que han enviado hasta el momento, como generales, diferentes a las que hemos tratado hasta el momento en las sesiones virtuales. Si usted tiene duda acerca de las oraciones que se han tratado hasta el momento, lo invito por favor a revisar las sesiones anteriores. Entonces voy a compartir pantalla. Muy bien. En pantalla debe estar viendo un cronograma de actividades. El cronograma de actividades, como lo hemos dicho desde el principio del curso, está dividido por Learning Activities o actividad de aprendizaje, junto con su resultado de aprendizaje y las semanas de trabajo. Entonces, en este momento, hemos finalizado el trabajo de Learning Activity 2 o actividad 2. Nuevamente son fechas informativas. Usted va a tener la posibilidad de seguir enviando evidencias del Activity 2. Esto lo hablamos en la primera sesión, así que por favor revisemos las grabaciones. Hago un paréntesis. Las grabaciones las van a encontrar en la carpeta Online Session en la parte izquierda de nuestra pantalla y también la encuentran en los anuncios. También algunas de ellas han sido enviadas a sus correos, incluso la primera sesión fue enviada a su correo, así que revise la información enviada. Muy bien, entonces trabajamos hasta el 21 de julio, pues las actividades correspondientes al Activity 2, que correspondían al material multimedia What is your favorite sport? La evidencia Sports and Animals, la actividad interactiva At the Park, la evidencia Personal Likes. A partir del 22 de julio, es decir, a partir del día de hoy, empezamos a trabajar las actividades correspondientes a material multimedia My Family, la evidencia Photo Family Members, la evidencia interactiva Johanna's Family y la evidencia Family Likes and Dislikes. Entonces, material multimedia My Family lo encuentran en el Activity 3, material multimedia que tienen que desarrollar en la unidad y que tienen que desarrollar para poder trabajar las evidencias de la actividad. Tenemos Photo Family Members, la actividad interactiva que se desarrolla en plataforma y la evidencia Family Likes and Dislikes. Les recuerdo que las actividades interactivas las desarrollan directamente en plataforma. Por favor, tengan en cuenta que si usted no ve registrado su calificación de la actividad interactiva, usted debe ingresar a la actividad interactiva, desarrollarla por completo. Al finalizar la misma, el sistema le indicará que ha aprobado o no aprobado la evidencia. Debe salir de la evidencia primero y luego cerrar el explorador. Si usted hace esto y no se le ve reflejado la calificación después de cerrar sesión y volver a ingresar a la plataforma, entonces mi sugerencia es que trabaje con otro explorador. Puede trabajar con el explorador que anteriormente se conocía como Internet Explorer, en este momento se conoce como Edge. Pueden trabajar con Firefox Mozilla, pueden trabajar con Safari, Opera, bueno, en fin, cualquiera de los exploradores disponibles pueden intentar trabajar aparte de Chrome. Si usted trabajaba en esos exploradores y no le registra la calificación, entonces intente con Chrome. La idea es que usted trabaje con diferentes exploradores para saber qué es lo que está ocurriendo, porque puede ser configuración del explorador que tiene en su computador o puede ser el computador o dispositivo en que está trabajando en ese momento. Entonces, hagamos ese ejercicio. Si después de esto no les refleja la calificación, por favor me comunican esto y con un pantallazo al correo y con mucho gusto yo haré el reporte. Sigo entonces las actividades de
Learning Activity 3 tenemos la evidencia Photo Family Members y la evidencia Family Likes and Dislikes, que son las instrucciones de las evidencias que voy a hablar en este momento. Family Dislikes y el foro. Entonces voy a parar de compartir la pantalla para poder compartir las instrucciones que acabo de mencionar. Presentations. No, no es blog presentations, es foro. Foro, family members. Y what is happening? ¿Qué es lo que ocurre? Disculpen, algo está ocurriendo con mi computador. Permítanme un segundo. No sé qué ocurre. Okay. ¿Qué? God, Jesus. Okay. Okay, goodness. Okay, y family likes and dislikes. Muy bien, ahora sí. Algo ocurría con el archivo. Muy bien. Ustedes deben estar viendo en pantalla las instrucciones del foro Family Members. ¿Estamos bien? Bueno, foro Family Members, sí. Este foro evalúa las estructuras que se ven dentro de la unidad activa o podemos decir unidad, actividad, módulo, como quieran llamarle. Actividad 3. Y en la parte superior tenemos las estructuras que se van a evaluar. Tenemos el vocabulario referido a las familias, el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, ¿ok? Y los gustos y cosas que no les gustan. Esta es las estructuras a evaluar dentro de esta evidencia. Y quiero mostrarles algo rápidamente. Bueno, no, vamos a hacer esto primero y luego les muestro esa parte. Para que no perdamos el ritmo. Entonces, en las instrucciones nos indica que va a hacerse este foro en 2 partes. Quiero que tengan muy en cuenta esto. Se va a hacer el foro en 2 partes. Si usted desarrolla una de las partes y no desarrolla la segunda, o si desarrolla la segunda y no desarrolla la primera, la evidencia va a ser no aprobada. Tienen que realizar las 2 partes de la evidencia. Es un foro. En la primera parte usted va a desarrollar oraciones muy sencillas, muy cortas, muy sencillas, va a ser presentando a sus familias, o los miembros de su familia más bien. Entonces, aquí les tenemos un ejemplo. Entonces, aquí está el ejemplo en las instrucciones. Voy a ponerlo aquí. Miren las oraciones tan cortas que tenemos que utilizar. My family is composed by Susana, she is my mother. Roberto, he is my brother. Y así van a desarrollar los miembros de su familia. Por eso se escribe la palabra etcétera. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. 1, revise la puntuación. Mire la puntuación que utilizamos en las oraciones. Susana, she is my mother. Ya pasamos a otra cláusula dentro de ese párrafo. Entonces usted va a escribir un punto y coma porque usted está haciendo el mismo tema en las oraciones. Entonces usted tiene, es decir, no vamos a usar un punto porque no cambiamos de tema. Utilizamos un punto y coma porque estamos trabajando un listado de cosas dentro de la misma oración. Entonces tenemos Susana, she is my mother, punto y coma. Roberto, he is my brother, punto y coma. Steve, he is my brother, punto y coma. Stephanie, she is my sister, punto y coma.
oh no, Francisco, he is my uncle, comma, and Fernando, he is my uncle. Punto. Entonces yo termino mi oración en un punto, todo lo termino en un punto, es decir, todo lo que estoy escribiendo como si fuese un párrafo, termino en un punto. Entonces revisen muy bien la puntuación que tenemos aquí como ejemplo. Hacemos listados con punto y coma. ¿Ok? Recordemos el vocabulario, recordemos el pronombre que utilizamos. Esto es bien importante porque he visto oraciones donde me cambian los pronombres y no entiendo de quién me están hablando. Los pronombres y el verbo to be correspondiente a ese pronombre. ¿Ok? Por ejemplo, si usted va a hablar de plural, si yo fuese a decir Francisco and Fernando, they are my uncles. They es plural, are es el verbo plural, ya lo hemos tratado. Uncles viene en plural también. Entonces revisemos muy bien ese pronombre y esos verbos to be, que eso es lo que vamos a evaluar, eso es en la parte superior de la evidencia. En la segunda parte de la evidencia tenemos que usted va a hacerle preguntas a su compañero. Entonces usted va a ubicar un compañero dentro del foro y usted le va a hacer preguntas. Entonces aquí tengo un ejemplo. Do you have a big or small family? Recordemos el verbo auxiliar do. Recordemos el pronombre personal. Recordemos que la forma interrogativa de esta estructura siempre cambia el orden de palabras. Entonces recordemos todo esto para poder utilizar la estructura correcta y que sea evaluada positivamente. Si revisamos el material multimedia de la unidad o de la actividad, van a poder tener esto muy en cuenta, van a poder estudiar, van a poder aprenderlo y tenerlo muy en cuenta para esta evidencia. No me envíen esta misma pregunta como una pregunta suya en el foro. Esta pregunta ya ha sido proveída para usted. Usted tiene que hacer su propia pregunta. ¿Ok? Entonces, si usted es la primera persona participando en el foro, usted puede hacer la segunda parte de la evidencia con la instructora. La instructora tiene la parte introductoria del foro. Usted va a poder hacer la segunda parte de la evidencia haciéndole la pregunta a la instructora, pero sea claro en la participación, diga a quién le está haciendo la pregunta. Si usted ya ve otras personas dentro del foro haciendo su participación, usted va a ubicar la participación de su compañero, darle clic en comentario y hacerle la pregunta a su compañero directamente. No me haga la segunda parte de la evidencia por fuera de la participación a su compañero. Es decir, no le haga la pregunta a su compañero como si fuese una secuencia nueva en el foro. Usted va a hacer su comentario al compañero directamente por la herramienta comentario. ¿Ok? De esa manera, pues, puedo hacerle la calificación. Bueno, voy a parar aquí, entonces les voy a mostrar lo que les pensaba mostrarles. Entonces voy a compartir en la plataforma sobre los foros. Entonces, por ejemplo, esta actividad lo hemos visto, es correspondiente a la Activity 3, Foro Family Members. Entonces usted va a ingresar a Activity 3, va a ubicar la evidencia. Aquí tenemos el Foro Family Members. Si a usted no le abre este botón, usted puede dar clic aquí y le voy a mostrar. Yo doy clic aquí y no me abre nada porque yo tengo configurado mi explorador diferente. Bueno, en fin. Si a usted no le abre el foro a través de esa parte, de ese foro, de este botón, perdón, el botón ver foro, usted pues simplemente va a regresarse al curso y va a ingresar al foro a través del botón foros. Entonces usted clica en foros y ubica el foro Family Members. Ingresa a foros a través de responder y hace su participación. Ok, entonces por favor tengamos eso en cuenta. Si el botón ver foro no les activa el foro, usted ingresa a los foros a través del link foros. Y por último voy a compartir las instrucciones de la evidencia Family Likes and Dislikes.
Muy bien, family likes and dislikes. Vamos a evaluar el vocabulario referido a la vestimenta, el uso del verbo to be, el uso de pronombres y su respectivo verbo, el uso de adjetivos físicos y descripciones físicas. En este foro, en esta evidencia, tenemos que hacer una descripción de nuestros familiares. Usted puede hacer, pueden ser personajes ficticios incluso, pero usted me va a hacer cuatro familiares, ¿cierto? Entonces, aquí en esta instrucción ya les doy la primera parte de su oración. ¿Ok? Les doy el pronombre personal, el verbo to be, incluso parte del complemento o el sustantivo de la oración. Tenga en cuenta de qué se está hablando. Estamos hablando, por ejemplo, presentando al miembro de la familia, su nombre, el origen, la ocupación, sus gustos y disgustos. Por favor, usted va a ser las 4 personas y usted va a utilizar esa estructura. Bien. Tenga en cuenta lo siguiente, no me cambie los pronombres personales, ese es el error más común en esta evidencia. Y es que me están hablando de la mamá y me escriben con he. He es masculino. Me están hablando del tío y me escriben con she. She es femenino. Si usted está hablando de una persona que se identifica con otro pronombre personal, pues déjelo claro al lector. Tiene que dejárselo claro al lector. De otra manera, usted debe utilizar el pronombre personal correcto para la persona que está hablando. ¿Ok? Otra inconsistencia que se da mucho en esta evidencia es esto. Aquí les estoy dando el uso del artículo a para las ocupaciones. Tengan en cuenta lo siguiente y lo vamos a tratar en una de las oraciones que me han enviado. Las ocupaciones se expresan con el artículo a o an. A o an es el mismo artículo, es el artículo a e indica singularidad, indica uno, una sola cosa. De eso estoy hablando en la oración. El artículo a, es decir, sin la n, se utiliza para cuando la siguiente palabra que le sigue a ese artículo empieza por sonido, no por la vista, no por lo que estamos viendo ahí escrito, por el sonido de consonante. Por ejemplo, doctor, nurse. She is a doctor or nurse or business administrator or saleswoman. Todas estas empiezan por un sonido. Sonido, es el sonido, no es por lo que estamos viendo en la letra, sino por el sonido inicial de consonante. Por eso utilizo el artículo a. Pero si yo fuese a poner she's and y la palabra que le sigue es agriculture, engineer. No sé. Administrator. El sonido inicial de la palabra que le sigue es con vocal. Entonces utilizo el artículo a o an. Incluso, por ejemplo, puedo decir university. Sorry, it's not here. Me escapan las palabras. Engineer. Engineer también es sonido inicial de vocal. Entonces utilizo el artículo an. Por ejemplo, acá yo puedo decir university.
student. Utilizo el artículo a. ¿Por qué? Y aquí les digo por qué el tema es de sonido y no de lo que se ve. Aquí vemos de la vocal U en español. Pero resulta que el sonido inicial de esta palabra en inglés es de una consonante. Es como si fuese la palabra you. Como si fuese el pronombre you. Entonces empezaría como si fuese un sonido inicial de consonante de esa letra, de la letra Y en inglés, y la letra Y en inglés es una consonante. Entonces es por el sonido inicial de la palabra que le sigue al artículo. Entonces utilizamos a, hago el resumen, utilizamos a para el sonido inicial de la palabra que le sigue al artículo de consonante. A va con el sonido consonante. An va con el sonido de vocal. ¿Ok? Esta es la evidencia family likes and dislikes. Entonces, por favor, tengamos en cuenta el uso de los pronombres personales, el uso de el artículo a o an. También tengamos en cuenta la conjugación del verbo para la tercera persona. Va con una S para el tiempo presente. Estamos hablando del tiempo presente. No me envíen los verbos en pasado. En este curso no vamos a trabajar el verbo pasado, el tiempo pasado. Entonces, por favor, no me envíen verbos en pasado. No es correcto, no lo estamos utilizando en este curso. Y no estamos hablando de ese tipo de temas tampoco. Entonces, por favor, tengamos esto en cuenta. La conjugación del verbo auxiliar para el negativo, usamos el does not, o la contracción doesn't, también utilizamos. Y cuando utilizamos el artículo, perdón, el verbo auxiliar does, ya no conjugamos el verbo para la S, para la tercera persona, ya el verbo va normal. El que lleva la conjugación sería does. ¿Ok? Entonces tengamos esto también pendientes en esto. El verbo like debe conjugar para la S en el tiempo presente, sin más en oraciones afirmativas. En oraciones negativas, el does, el verbo auxiliar does ya viene conjugado, entonces el like ya no hay que conjugarlo, va normal. Hacemos 4 descripciones de 4 miembros de la familia, puede ser ficticio, no hay problema, y lo enviamos a la instructora. Pueden utilizar ese mismo archivo en Word. Aquí están los ejemplos. She is my mother, her name is Rosa, she is from Tunja. Tengan en cuenta lo que está en negrilla, lo que cambia de color es lo que se va a evaluar dentro de la evidencia. Tengamos muy presentes que cuando hablamos de gustos, eso ya lo mencioné en la sesión anterior, y también lo voy a cubrir en las oraciones que vamos a hablar ahorita. Cuando hablamos de categorías de animales, categoría de cosas generales, no utilizamos esto en singular, utilizamos en plural. Miren, está la S si es el caso. Es plural, no utilizamos el artículo the, no hacemos esto, the dogs, eso no lo hacemos. Quitamos esto. Directamente, dogs, plural. ¿Listo? Eso también lo tratamos en la sesión anterior. Voy a parar de compartir aquí y voy a abrir el espacio para que ustedes me hagan preguntas sobre estas instrucciones. Tenemos preguntas acerca de estas instrucciones. Les habilité el micrófono para hacer preguntas. Voy a parar de compartir aquí. ¿Tenemos preguntas? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita. En el tema de la participación del foro, yo no puedo responderle a ningún compañero, sino solamente preguntarle, ¿cierto? Le vas a preguntar, sí. Si te preguntan a ti, lo correcto sería que tú respondieras. Sí, pero yo vamos a ir a un, o sea, X compañero y coger y responderle, pues. Pues si la pregunta no es para ti, no tendría mucho sentido, no. Ah, ok. Listo. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna otra pregunta?
Y recordemos esa metodología del foro, ¿no? Entonces, si hacen la primera parte y no hacen la segunda, no va a ser aprobada la audiencia, tienen que hacer las dos partes. Y va a hacerle la segunda parte, es decir, va a hacerle la pregunta directamente al compañero, a la participación del compañero. Usted va a darle clic en comentarios y le hace la participación a ese compañero directamente. No haga la participación del compañero por fuera como si fuera una secuencia nueva. Tienen que hacérsela directamente al compañero. ¿Ok? ¿Alguien más? No, muy bien. Entonces voy a hacerla. Actually, ¿saben qué? Vamos a hacerlo de esa manera. Voy a compartir, lo tengo aquí en pantalla. Ya está listo. Compartir el archivito que tenemos, pues que hemos creado con la. ¿Qué pasa? A ver. Ok. Aquí tenemos el archivito que hemos creado con las oraciones que me han enviado. Pues algunas de las oraciones, no son todas, obviamente no son todas, pero tienen inconsistencias. Yo le voy a asignar a cada uno de ustedes una oración y quiero que presten atención a lo siguiente. Vamos a hacer esto de una manera un poco más participativa. Yo les voy a asignar una oración y usted me va a decir en la oración cuál es el error que se encuentra en la oración y cómo corregirlo. Si usted no sabe cuál es el error de la oración o cómo corregirlo, también me lo dice. Y con mucho, mucho gusto, sin pena, sin nada, trabajamos la oración juntos. ¿Ok? Entonces usted me dice qué es el error que tiene la oración y cómo corregirlo. Y si no sabe, también me lo dice y lo arreglamos juntos. Entonces yo le voy a asignar una de estas oraciones. Vamos a empezar de la número 9 porque ya de la 1 a la 8 ya la hemos trabajado anteriormente. Por favor, revisen la sesión anterior, por favor, con todos esos errores que hemos trabajado. Entonces empiezo aquí con la número 9. ¿Listo? Tenemos a Carlos con la primera, Carlos la novena, Dayana la décima, Jordi la onceava, Ingrid la doceava, Catalina 13 y Mateo 14 y yo haré las demás. Entonces nuevamente, Carlos 9, Dayana 10, Jordi 11, Ingrid 12, Catalina 13, Mateo 14 y yo haré las siguientes. ¿Ok? Y pueden utilizar el micrófono, pueden utilizar el chat, como ustedes lo vean pertinente, como lo vean más conveniente. Entonces, tengo la primera oración que es la número 9 y dice, I am sound technician. He is student. La décima dice, I am technique machine of engineer dice. La onceava dice, I am short, dark skin, brown hair. La número 12 dice, he is my friend Maria, he is Colombian. Número 13 dice, I like tiger because they are hunters. Y la número 14, I like yoga because I relaxes. Tengo la 15 que dice, I like swimming because it is funny. Y la 16, he likes soccer and the horses. Les voy a dar un minutito para que revisen su oración muy bien y entonces empezamos con el ejercicio.
Ok, vamos entonces a empezar con el ejercicio. Carlos, el número 9. ¿Qué piensas de esa oración? ¿Qué errores tienen y cómo crees que se debe corregir? Está el chat y está el micrófono. ¿Puedes utilizar el micrófono? Déjame permitir. Sí, sí, puedes usar el micrófono. Carlos, ¿te encuentras en sala? Sí, profe. Ok, cuéntame. ¿Qué piensas de la oración? Pues en la oración, inicialmente, Ujú. pues, ¿qué te digo? Si no sabes cuál es el error, también puedes decir. Yo la veo bien. Ok. Ok. En la evidencia, las instrucciones de la evidencia que acabé de mencionar, que acabé de explicar, les acabamos de explicar el tema de las ocupaciones. Y sí, pues inicialmente van con mayúscula. Y ¿cómo es que se llaman estos? Ok, o sea, o la ocupación aquí sería esta, ¿cierto? Estas dos serían ocupaciones. ¿Estás de acuerdo? Sí, señora. Ok, muy bien. Entonces no es que vayan Donde en dice soy mayúsculas o en minúsculas. ante. El tema es que debe llevar algo, debe llevar un artículo, ¿cierto? ¿Qué piensas? Ok, les voy a mostrar entonces esta. ¿Me permites entonces, Carlos, les muestro? El espacio. Ay, cargas. Ok. Las ocupaciones, como lo acabamos de mencionar en las instrucciones de la evidencia Family Likes and Dislikes, deben llevar el artículo a. ¿Ok? Entonces acabamos de discutir que cuando la palabra que sigue empieza por un sonido de consonante, utilizamos el artículo a. Y cuando empieza por un sonido de vocal, utilizamos el artículo an. ¿Ok? Pero en este caso, pues empieza por un sonido de consonante, entonces vamos a utilizar el artículo a. Recordemos entonces que las ocupaciones la vamos a utilizar con el artículo a. Voy a ponerlo aquí. Esta es la inconsistencia de esta oración. ¿Ok? Entonces, Carlos salió de escala, pero bueno, muchas gracias por ayudar con esta oración. La número 10, ¿quién tiene la número 10? Yo, profe, Hola, Diana, cuéntame. buenas tardes, profe. Profe, yo no lo encuentro, pues ahí sería el of. Ujú, I am taking machine of engineer diesel, pero ujú. no lo encuentro, profe. Ok, está bien. Sería el of, o lo que Muchas su merced gracias. dijo, Sí, el A. ¿de aquí? Ok, Sí, señora, pues no lo encuentro más, profe. tranquila. A esto vamos, a esto es lo que estamos haciendo. Gracias, profe. La primera inconsistencia que tenemos es que este pronombre siempre tiene que ir en mayúscula. ¿Ok? Tenemos el pronombre I siempre debe ir en mayúscula. Y la segunda inconsistencia, y Diana
tienes toda razón porque esto va a ser un poquito más complicado para todo, para este nivel, pero es, bueno, para cualquier nivel, pero es esto. Esta es la inconsistencia, les voy a explicar por qué. Esta ocupación que tienen aquí, por favor presten mucha atención a lo que voy a decir, que esto aplica para el español y el inglés y cualquier idioma. Esta ocupación que me ponen aquí en esta oración es una traducción literal de lo que la persona ha adquirido como título académico en Colombia. ¿Ok? Es una traducción literal. Aparte de las inconsistencias de ortografía, porque tiene inconsistencias de ortografía, por ejemplo, engineer no se escribe de esta manera, aquí tampoco se escribe de esta manera. Aparte de la ortografía. Cuando me hacen esa traducción literal de un título académico, me deja pensando el tema que tenemos en Colombia y es que cuando decimos ocupación, la persona inmediatamente entiende que es un título académico lo que estamos preguntando y no estamos preguntando un título académico, estamos hablando de una ocupación. ¿Ok? No sé, secretaria, enfermera, ama de casa, en fin, cualquier ocupación que usted tenga. Ocupación es diferente a un título académico. Si su título académico, que es lo que me estoy como oliendo en esta parte de esta oración, y es que si su título académico puede que sea un poquito similar a lo que sería su ocupación, es decir, si usted se graduó con un título académico de técnico, es decir, técnico, no sé, técnico auxiliar o técnico, el título técnico que tenemos en Colombia que es técnico, tecnólogo, profesional, maestría, doctorado, en fin. Si usted se graduó como técnico, el primer nivel de educación superior, y de pronto que usted esté trabajando como técnico, tal vez pueda haber una confusión en esto, ¿cierto? Es lo que más me huelo aquí en esta primera oración, en esa oración. Que de pronto usted se graduó como técnico. Me quedé sin internet. Hola Carlos, no se preocupes, ya pues resolvimos la primera oración con el artículo A para las ocupaciones y ya estamos en la segunda oración. ¿Listo? Sí, señora, ya estoy viendo ahí. Solo que se me cayó el wifi y me tocó con los datos. Tranquilo, ahí ya tenemos entonces resuelta la oración y vamos siguiendo con las siguientes oraciones. ¿Listo? Ok. Entonces, en la oración que les decía, pues la inconsistencia es que me traducen literalmente un título académico como una ocupación. Si la persona se graduó como técnico en esto y esto y esto y ahora trabaja como técnico en esto y esto y esto, pues de pronto puede que esté la confusión. Si yo hago la traducción literal de esto al español, creo que me están hablando, bueno, también eso tiene varias inconsistencias de ortografía. Creo que podrían estar hablando de técnico en es que esta parte of engineer no me queda claro, pero bueno, lo que yo le respondo a los aprendices es que realmente no entiendo cuál es la ocupación, pero podría decir que técnico en máquinas diésel podría ser, o ingeniería diésel, no creo. No sé, haga la traducción literal y como para entender muy bien la ocupación que tiene la persona y puede ser que sea un técnico en máquinas diésel. Entonces, si es un técnico en máquinas diésel y que ocupa, o sea, se ocupa como eso, podría decir que es technician in diesel machines. Okay, or on diesel.
is a machine. Podríamos decir que es un técnico. ¿Ven la diferencia entre technique y technician? Technician es la persona. Technique es algo que uno hace, es una técnica, es algo que una estrategia que uno utiliza. Technician ya sería el técnico, la persona. Pero si estamos hablando de títulos académicos, esa oración se complica un poco más. Ya estamos hablando de títulos académicos y no que somos ese título académico, sino que tenemos un título académico. Bien, entonces ya no utilizaríamos el verbo to be am, utilizaríamos el verbo to be have. Ya sería I have a, en inglés no utilizamos la palabra technique o technician o nada de esto porque realmente ese título en inglés no existe. Utilizaríamos el título associate's degree. I have an associate's degree. Vamos a ponerlo como ejemplo. Esto no quiero que se compliquen al respecto. Esto es solamente como para explicarles que hay diferencia en títulos académicos y ocupaciones. I have an associate's degree in diesel engineering. Esta sería una forma de explicar el título académico que uno tiene. Ven que hay diferencia en tener y en ser. ¿Okay? Tenemos con el have y somos con el verbo to be. Eso ya sería el título académico, pero esta oración realmente es para que ustedes expliquen la ocupación. Ustedes describan cuál ocupación tienen. Entonces, hay diferencia entre ocupación y título académico. Entonces, si no saben cómo traducir o cómo explicar su ocupación en inglés, que realmente no debería ser tanto porque no estamos hablando de títulos académicos, sino de ocupaciones, pues me comunican esto y antes de enviar la evidencia, con mucho gusto la revisamos. La 11, I am short, dark skin, brown hair. Dice Jordi en el chat, falta el verbo to be, corrección. I am short, I am dark skin, I am brown hair. Ok. Ok. Jordi dice que aquí hay que poner el verbo to be. Caramba. Y el verbo to be. Y, o sea, hacer oraciones completas en cada una de las comas. I am short, I am. Entonces ponemos aquí el pronombre I y el pronombre I. Quiero que tengan en cuenta esto. Por favor, presten atención a lo siguiente. Gracias, Jordi, por tu explicación. Realmente la inconsistencia con esta oración no es tanto que tengan que utilizar el verbo to be, porque realmente eso es lo que está incorrecto en la oración. ¿A qué me refiero? I am short. Esta parte de la oración es correcta. Ahí no hay problema. I am short. Pero resulta que tanto en inglés como en español tenemos características físicas en las que somos y características físicas que tenemos. Por ejemplo, yo soy alta. Usted es bajito. Yo soy negra. Usted es negro. ¿Ok? Esas son características que se son. Son. Ser, ser o estar. Ser o estar. Ahí tiene el verbo to be. Esas características físicas se son. Hay características físicas que se tienen. Por ejemplo, yo tengo el pelo crespo. Yo tengo ojos café. Yo tengo piel negra. Yo tengo el pelo mono o el pelo rubio o el pelo café o el pelo rosado, como quieran decir. Entonces hay características físicas que se tienen y hay características físicas que se son. ¿Qué es lo que pasa? La persona me tenía la oración I am short, dark skin, brown hair. Entonces se entiende que estas características físicas que vienen después de esta coma son características físicas que utilizan este mismo verbo to be. Por lo tanto, la oración es incorrecta, porque hay características físicas que se tienen y características físicas que se son. Y esta característica física, dark skin,
Y esta característica física, brown hair, es una característica física que se tiene y no que se son, no que se es. Entonces dice, I am dark skin. Entonces vamos a tener que utilizar el verbo have. Have, sí, correcto, Jordi. Have dark skin. I have brown hair. Esa sería la inconsistencia. Porque si usted me va a dejar el am para toda esta oración, me indica que esta parte que sigue en la oración también va a tener ese mismo verbo to be. Pero esta característica física no utiliza el verbo to be. Y esta característica física no utiliza el verbo to be. Esta característica física utiliza el verbo have. Esa es la inconsistencia que tiene esta oración. Ok, entonces, I am short. I have dark skin. Okay. And I have brown hair. No sé si lo escribí bien porque no lo tengo visible. I have brown hair. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden hacer esa oración así. I am short, I have dark skin, and I have brown hair. O también podrían hacer I am short, I am dark skinned, and I have brown hair. Porque en esta característica física sí puedo utilizar el verbo to be. Porque ya cambié este adjetivo, esta característica física a un adjetivo. Es algo, los adjetivos son cosas que somos. Bien, somos nosotros las personas o las cosas pueden ser. Entonces son adjetivos. Los colores son adjetivos. A ver, ¿qué más son adjetivos? Las longitudes, por ejemplo, también pueden ser adjetivos. Entonces, ya cambié esta característica física a un adjetivo. Esto realmente ya sería un nivel un poquito más avanzado. No quiero que se confundan al respecto. Ustedes si me manejan la forma más básica de la oración, que es esta, no tengo ningún problema. O sea, aquí está bien. Tenemos características físicas que se son y características físicas que se tienen. Jordi dice, ¿qué confusión hace? Sí, puede ser un poco confuso, pero quiero que mantengan la lógica que tienen en el idioma que manejan. O sea, ustedes manejan el español, ustedes manejan una lógica en ese idioma y es la misma lógica. Tenemos características que se tienen y características físicas que se son. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la oración. I am short, I have dark skin, and I have brown hair. 12. ¿Quién me puso aquí algo en el chat? 12. Ingrid dice, el verbo to be está mal conjugado. Dice he, ido, creo que te refieres is. My friend, María, he is Colombian. Mi respuesta es, she is my friend María, he is Colombian. Ok, a ver. Dices en la respuesta, mi respuesta es, she is my friend María, he is Colombian. Ok. Ok, aquí no entiendo tu respuesta, Ingrid. Porque aquí me dices, en la primera parte de la respuesta me dices, el verbo to be está mal conjugado, dice he, luego dice la palabra yo, creo que te refieres a is. My friend María, he is Colombian. Y luego dices, mi respuesta es, she is my friend María, he is Colombian. Ok. Me dices que primero esto es el verbo to be, is. Ok, el verbo to be is es el verbo to be. Me dices que está mal conjugado. No, profe, creo que ya dice que es en vez de he, she. She is my friend María, que habla de ella. Sí, eso entendí donde dice mi respuesta, pero ok, Ingrid dice, she is my friend María, she is Colombia. ¿Me revisas esa Colombia, por favor? Y continuamos, porque es que ok.
Cuando me dices, ok, muy bien. Cuando me dices, ok, muy bien. Verbo to be, entonces yo entiendo que es el verbo to be. He is. Pero me dices que no, que eso no es lo que está mal. Que lo que está mal es el pronombre personal. O sea, he. Esto es lo que está mal. Esto es lo que está mal. Ujú. Tienes razón, eso es lo que está mal. ¿Por qué? Porque pues leyendo solamente la oración entiendo que están hablando de una persona que se identifica con el género femenino. Entonces, María. ¿Mm? Pero me utilizan he y esto es incorrecto. Tienen que utilizar el pronombre she. She is my friend María. She is Colombian. Ok, tengamos el acuerdo, tengamos em, ¿cómo se llama? Ese, sí, es un acuerdo. Sí, entre lo que estamos diciendo y el pronombre personal. Treceava, ¿quién tiene la treceava? Yo, profe. Mm, dale. Bueno, profe. Empezando, Ujú. que el pronombre personal está en minúscula y debe ir en mayúscula. Ujú. Y le falta el verbo to be. Allá sería. Allá. ¿Cómo se dice? Líquids. Le Like. falta la S. Eso, like. Le falta la S. Ok, vamos por partes. Primero me dices que aquí debe ir un verbo to En be. mayúscula y el verbo to be. Ajá. Y like debe ir con la S, ¿me Con dices? S. Sí. Ok. ¿Qué más? No sé si tigers por ser ar, o sea, como varios, Ujú. con ese tigre, ¿no? Ok. Y al tratarse de una cosa que él hace, es cazar, ¿cierto? Como Ujú. una, ¿no? Ujú. ¿Se Ah, puede o no se puede? ¿Cazar qué es? ¿Una ocupación? ¿Cazador? ¿De cazador o algo así? ujú. Sí, cazar es una ocupación. Pues podría ser Eso. una Entonces ocupación o puede sería ser un hobby. Ujú. de a Entonces aquí un they, ¿me tercio. dices? De sí. Ahí está bien. De a A ver, espérame. ¿Me dices they o me dices de? Porque de o de. the es diferente a they, que es un pronombre. Como los. Ahí sería los, ¿sí? Ujú. Los are a. Sería para mí lo que falta sería la a después de as. Ok, aquí. Como hablando de una ocupación, si fuera cazador, por Ujú, lo que dice que cazar. ujú. Ok, Y gracias. le faltó no, lo del principio, ¿no, profe? ¿Qué? Que es I am. Ok, No lo tiene. ok. Sí, aquí puse el espacio, como para revisar todo. Listo, Catarina. La primera inconsistencia, entonces, que mencionas es correcto. El pronombre personal I tiene que ir en mayúscula siempre. No hay excepción. Siempre debe ir en mayúscula. Esta es una oración que habla sobre los gustos de la persona. Like es gusto. Me gusta esto, me gusta lo otro. ¿Ok? Entonces, no es que lleve un verbo to be, porque realmente el verbo de la oración va a ser el verbo like. ¿Ok? Entonces, realmente no lleva verbo to be. ¿Qué pasa aquí? Me dices que debe llevar una S. La S se pone en el verbo cuando estamos hablando de una tercera persona. She, he, it. Esa es la tercera persona. Ahí utilizamos la S. Pero aquí estamos hablando de la primera persona. Ahí. Entonces realmente no debería llevar la S. ¿Ok? También tengamos en cuenta que las terceras personas también se pueden expresar por los nombres de las personas. Carlos, Catalina, Mateo,
Ya no estoy hablando de mí, yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de Carlos, de Catalina, de Mateo, son terceras personas. Entonces también puedo utilizar el nombre. Entonces, por ejemplo, si yo utilizara Carlos likes, ¿ok? Ahí sí puedo utilizar la S. O puedo decir he likes y ahí utilizo la S porque es una tercera persona. Estoy hablando de categoría de animales, estoy hablando de animales generales. Entonces tienes razón. Aquí tiger tiene que ir en plural porque estoy hablando de los tigres. Yo estoy hablando de tigres. Estoy hablando, no estoy hablando de un tigre en especial. Si me gustara, por ejemplo, el tigre de Winnie Pooh, entonces yo digo, I like Tiger from Winnie Pooh because he is cute, whatever, no importa. O puedo decir, I like the tiger from Winnie Pooh. Entonces ahí utilizo el artículo the o the. O sea, yo podría decir, voy a ponerlo aquí como ejemplo. I like the tiger from Winnie Pooh. O Winnie the Pooh. Creo que es el nombre. Winnie the Pooh, que es un personaje ficticio de novela, pues, de un género literario, pues. Y ahí sí utilizo el artículo the y ahí ya no utilizo la S, ya no lo utilizo plural. ¿Ven? Porque estoy hablando específicamente de ese tigre. De ese tigre. ¿Ok? Pero en esta oración yo no estoy hablando de un tigre en específico, yo estoy hablando de todos los tigres. Entonces utilizo el plural. Because, y aquí me dice the are hunters. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy hablando de esto que es plural, tigers. Tigers. Tigers, plural. Cuando yo estoy explicando el por qué me gusta esos tigres, entonces yo tengo que utilizar el plural, el pronombre plural. Entonces aquí utilizo they, que creo que era lo que el aprendiz iba a hacer aquí. Realmente creo que esto generalmente podría ser eso. En lugar de el artículo the o the, estamos hablando de they, que es un pronombre personal, estamos hablando de esos, de ellos. They are, ahí es correcto. Y entonces aquí escribo, they are hunters, porque me estoy refiriendo a los animales. Estoy hablando de estos que son generales, que es un, estoy hablando de un sustantivo general, un sustantivo plural. Entonces, they are hunters. Cuando yo estoy hablando de algo, o bueno, digamos que en este caso sería una ocupación de los animales, ¿cierto? Eso es lo que hacen, les gusta cazar. Cuando yo estoy hablando de plural, nótese que ya no utilizo el artículo a. El artículo a para las ocupaciones lo utilizo cuando es singular, porque el artículo a o an, como quieran llamarlo, en su naturaleza es singular, es para uno, unos, no es plural. Uno o un, diría más bien. ¿Okay? En español tenemos el uno o unos, pero realmente en inglés tenemos uno o un que es singular, o si no, hacemos la pluralidad ya directamente con el pronombre personal y el verbo to be. ¿Listo? 14. Yo, profe. Cuéntame. Profe, pues yo pienso que la oración está en la parte de I, debería ser it. ¿Esta o esta? Esa. Ah, muy bien. Muy bien, sí, correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de yoga y yoga es algo, ¿cierto? Es la tercera persona neutral, no tiene género, no tiene femenino o masculino, es algo, no eres tú, no soy yo, no es ella, no es él, no son ellos, es algo. Entonces utilizamos it.
Entonces, I like yoga because it relaxes me. Y aquí hace falta la palabra me, porque estoy hablando de, me gusta porque me hace, me ayuda, me da la oportunidad, me, es para mí, es un pronombre reflexivo, reflejo en mí, esto es para mí directamente. Entonces, I like yoga because it relaxes me. Muy bien. La 15 dice, I like swimming because it is funny. Esta es bastante sencilla. Funny, esto ya es vocabulario, pues, para que lo tengan en cuenta. Primero no lleva la coma, quitamos esta coma. Because hay diferencia entre funny y fun. ¿Ok? Funny es algo que te hace reír. Alguien que te hace reír. Eso es funny. Fun es algo que en lo que te parece divertido. Algo que tú te diviertes. Entonces aquí la palabra es fun. Porque nadar es divertido. No te hace reír. ¿Ok? Entonces usamos la palabra fun. Y la siguiente oración, he likes soccer and the horses. Es la misma inconsistencia que hablé hace un momento. Este artículo es incorrecto porque estamos hablando de todos los caballos. No estoy hablando solamente de un caballo. ¿Ok? Estoy hablando de todos los caballos y no lleva el artículo the. Estoy hablando de algo en específico, de un caballo en específico. Me gusta el caballo que el vecino de mi abuelo en la finca cuida a ese caballo. A ese caballo, entonces ahí sí le pongo el artículo the. Pero yo estoy hablando es de todos los caballos, no debo llevar el artículo the. Muy bien, ¿tenemos preguntas acerca de estas oraciones? Yo sí, profe. Cuéntame. Siempre no se debe usar I am like o se puede dejar solo. O tiene que, o se puede usar de las dos maneras. Sí, se puede usar solo el pronombre personal o se puede usar también con el verbo to be, pronombre y verbo to be. Cuando tú estás hablando de estos dos juntos. Exactamente, eso. Estos dos verbos juntos es incorrecto. O sea, en ninguna oración vas a utilizar I am like. Porque digamos que en lo que vimos de la segunda actividad, sí había muchos ejemplos así. O sea, muchas cosas de lo del ¿Puedes subir un poco el volumen? ¿Me puedes repetir, por favor? que en lo que vimos de la actividad 2, sí habían muchas oraciones así. Tómale un pantallazo y me lo envías, porque realmente tendría que mirar el contexto de la oración. Generalmente, I am like no se utiliza. El único contexto que estoy pensando en este momento en donde tú puedes utilizar la oración I am like, podría ser I am like you. Yo soy como tú. A mí me gusta ser ordenado, me gusta que las cosas sean derechos, yo soy como tú. Podría decir I am like you. Y le doy un contexto. Le doy un contexto. I also like to run. Ahí podría utilizar la expresión I am like you. I am like. O sea, utilizar el verbo to be con el verbo like. Pero si te das cuenta, esta oración no habla del gusto. La que habla del gusto es esta.
Y en este curso, en este nivel, estamos hablando de gustos y disgustos, cosas que nos gustan. Entonces, en las oraciones que se refieren a los gustos, no vas a utilizar el verbo to be. Vas a hablar directamente el verbo like. ¿Y esa parte más clara? Ay, ya me quedó mal la actividad de esto. Si tú ves en la unidad, en el material multimedia, si tú ves en el material multimedia, expresiones que utilizan I am like, si tú dices, por ejemplo, si tú ves en el material multimedia algo que diga I am like horses, aquí esto es incorrecto, porque me estás diciendo que eres como los caballos. ¿Ok? Eres Ay, como los caballos. Tú en estas evidencias tienes que hablar de gustos. Cuando hablas de gustos, tú generalmente no vas a utilizar el verbo to be. Recuerda que el verbo to be es ser o estar. Entonces, si tú vas a utilizar, vas a hablar de gustos, tú vas a hablar directamente de gusto. I like horses. ¿Queda esto más ok, claro? profe. Sí, señora. Ok. Y si tienes una evidencia incorrecta, no te preocupes. La corriges y la envías en el periodo de mejoramiento. No hay problema. Ok, profe. Ok. Gracias. Muchas gracias, Catalina. ¿Alguien más? ¿Preguntas? En este curso estamos para aprender. Y de los errores sirve para aprender. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo, profe, pues no es con el like, pero sí con el da y el daes. O el do es. Es Does, ese, es, do, ese toca para hacer una oración cuando con el like. ¿Es necesario combinarlo o solo así como se lo escribió anteriormente? Cuando ustedes se revisen el material multimedia de la Activity 2 y 3, que creo que estamos en este momento, déjame, reviso otra vez. Sí, estamos en el Learning Activity 3, ya que ustedes ya deben estar revisando y estudiando el material multimedia de el Learning Activity 3. Cuando ustedes revisen el material multimedia y estudien muy bien el material multimedia, se van a dar cuenta que los auxiliares lo utilizamos solamente en oraciones negativas y en oraciones interrogativas. Es decir, que si usted me está hablando de una oración afirmativa, una oración en la que usted dice, a mí me gusta esto, a él le gusta esto, a ella le gusta esto, usted no va a utilizar el artículo, el auxiliar does o el auxiliar do. Usted va a utilizar el auxiliar does o el auxiliar do solo en oraciones negativas. What? Okay. What the? Ok. Negativas e interrogativas. Solamente en esas oraciones. No me va a utilizar en las afirmativas, no me va a utilizar does or do. Entonces depende de lo que usted quiera decir. Si usted quiere decir que a mí me gusta esto, pues usted va a utilizar I like. Si usted va a decir a mí no me gusta esto, entonces usted va a tener que utilizar el auxiliar do. I do not like. He does not like. Okay. Ay, gracias, profe. Siempre había estado confundida con el das y el do. El does y el do solo se utilizan para oraciones negativas e interrogativas. Aquí me pregunta Jordi, y para afirmativa digamos yes, I do. Jordi, la expresión yes, I do es una oración de confirmación, más que todo. No es tanto que sea afirmativo, sino que es de confirmación. Es una respuesta que se da. Entonces, voy a hacer el ejemplo. Do you like horses?
Ahí. Uy. Wait, do I have English or Spanish? Oh, con razón estoy mal con el teclado. Permítame. Okay. Do you like horses? La persona pregunta, do you like horses? La persona responde, yes, I do. Esta sería como la excepción de una oración afirmativa, entre comillas, pero es una confirmación. Otra forma de confirmar respuestas podría ser, ¿cómo se llama? Bueno, algo que yo veo mucho en el inglés británico y es esto. Do let me know about your likes. Esta sería como la otra forma de utilizar una oración afirmativa, el auxiliar do. Y esta es como confirmándole a una persona, por ejemplo, algo como, no me dejes pasar, no dejes que se me olvide esto, déjame saber cuáles son tus gustos. No, como que confirmándole a la persona que esto está bien hacerlo. No se te olvide decirme cuáles son tus gustos. Es una confirmación de lo que la persona puede hacer. Entonces, realmente sí se podría utilizar en oraciones afirmativas, pero esas son oraciones bastante, o la que acabo de escribir, la de do let me know about your likes, es como bastante formal, es extremadamente formal, no es que se utilice mucho, ya son oraciones que se dan la excepción. Yes, I do es una confirmación, una respuesta en confirmación. Y, ojo, a esto quería llegar, era que ustedes lo utilizan es cuando ven en su pregunta el verbo auxiliar, es decir, la pregunta, como le dije hace un momento, son oraciones interrogativas, lleva el auxiliar do. Do you like horses? Entonces, la respuesta correcta y formal debería ser yes, I do. Porque utiliza el auxiliar do. En la pregunta, entonces la utilizo en la respuesta. Esa sería como la excepción de cuando utilizar el auxiliar. Me escribe Carlos, profe, y el don't like es una oración negativa. ¿Listo? Es este. Es una contracción entre do y not. Es como una forma resumida de decir do not, pero lo dicen don't. Es lo mismo, es una oración negativa. Listo. I don't. Y does not. Creo que la pregunta creo que era Dayana la que preguntaba, iba directamente a respecto de la oración, de la estructura like. Entonces, I do like. Son formas muy extremas y muy formales. Yo lo que necesito es que ustedes sepan que el verbo auxiliar does y el verbo auxiliar do, para este nivel en que estamos trabajando, vamos a utilizarlo para oraciones negativas e interrogativas. Y si usted va a responderle a una pregunta que ya utiliza el auxiliar, puede utilizar la forma formal que nos menciona Jordi, que es yes, I do. Sería como la forma más. Es como la diferencia entre en español, más bien en Colombia, la diferencia que tenemos entre le gusta el café y entonces uno dice, sí señora, sí me gusta. Esa formalidad, ¿bien? A eso me refiero cuando digo yes, I do. Sí, señora, me gusta. En inglés podríamos utilizar yes, I do, yes, ma'am, yes, sir, cosas así. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de esto? Necesito que revisen y que estudien muy bien en material multimedia de esa unidad, porque ahí les da las estructuras de todas estas, del uso de este auxiliar.
Diana, ¿fuiste la que preguntaste al respecto? Sí, señora, ya me Ok, quedó un poquito más claro. muy Es que bien. pensé que en las afirmativas también se podía poner en las oraciones sin necesidad de la pregunta, Ah, no. pero ya me quedó claro que es en las oraciones sin preguntar, pero son negativas. Bien, muy bien. Así es. Gracias, profe. Ujú, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Necesito que estudie muy bien ese material multimedia de la unidad, de la actividad 2 y la actividad 3. ¿Ok? Bueno, entonces voy a dar por terminada esta sesión. Voy a dejar, ¿saben qué? Voy a dejarlo aquí, no importa. Voy a dejar aquí. Y sigo en las oraciones, la siguiente sesión. Recordemos entonces, verbo to be, cero estar. Verbo to have es tener. Ok. Si tienen alguna inquietud, por favor, se comunican conmigo. Estoy en el correo, o en el foro o en notificaciones. Voy a dar por terminada la sesión. Dice Jordi, sí, así también me parece que es mejor las sesiones. Se demoran un poco más, pero creo que los aprendices toman más sobre esto. Ok. Nada, quedamos entonces pendientes de la próxima sesión, creo que es la última sesión, que será la próxima semana, entonces voy a dar por terminar esa sesión y quedamos pendientes en cualquier de los medios de comunicación. Si tienen alguna duda antes de las evidencias, por favor sean específicos y me las envían y con mucho gusto les ayudo con esto. Ay.